Piali, Neno toca Lilica al Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la sexta casilla de la 19ª trecena. El Tonali, Chicuase, Xochitl, 6 flor. Una coordenada del rumbo del Huizlampa, el color es el amarillo, es el rumbo del sur, el favorito de la familia de Huichilopostli. En el numeral 6 tenemos como acompañante a Mictantecutli, el señor del Mictlán que resguarda los saberes sagrados y los huesos de las antiguas humanidades. En ese lugar de silencio y de creación, él viene acompañado de Chicuatli, la lechuza. Tengo aquí algo muy bonito. Miren, es esta, es una Chicuatli. Bueno, esta Chicuatli viene acompañando al señor Mictantecuhtli y a la señora Mictecacihuatl. Y tenemos en el signo Xochitl a Xochiquetzal, que también es la regente de la trecena, así que mucha fuerza creativa, mucha belleza, porque la señora Xochiquetzal es eso. Hay una relación entre el Mictlán y Xochiquetzal. El relato mítico dice que Quetzalcóatl se estaba bañando en las aguas preciosas, o sea, la señora Chalchutlicue, que hoy es la señora de la noche, estaba pues abrazando a Quetzalcóatl. Entonces Quetzalcóatl entró en éxtasis y de su miembro viril surgió pues un flujo vital que cayó en una piedra y se convirtió en un Sinacantli. Quetzalcóatl le dio la misión al Sinacantli, que era la siguiente: ir a donde reposaba Xochiquetzal, allá en el Omeyocan, bajo el árbol florido, y que tomara una fracción de la vulva de Xochiquetzal, de esa parte íntima de la diosa, y que la llevara al Mictlán. El relato dice que el Sinacantli iba llevando ese fragmento y que cada gotita que caía en el suelo se convertía en una flor blanca. Cuando llegó esta porción de Xochiquetzal al Mictlán, obviamente que, claro que los señores del Mictlán, que todos se dan cuenta, pues observaron que era la fracción de una diosa y que no podía llegar al Mictlán así nada más. Entonces, bueno, pues se acercaron y lo que surgió ahí fue la flor más grande y el aroma de las flores. Así que esta relación, fíjense, estaba Xochiquetzal, Quetzalcóatl, Chalchutlicue, Mictantecutli y Mictecacihuatl involucrados junto con el Sinacantli para dar origen ahí en el Mictlán a las flores y al aroma de las flores. Y bueno, pues la señora Chalchutlicue, tú sabes que es la falda preciosa, la de jade, la que fluye sobre la tierra y que recorre todos los espacios hasta encontrarse otra vez siendo río con el mar. Entonces, en este universo maravilloso donde el tiempo se entrelaza en el silencio, florece este tonali, Chicuase Xochitl. La flor preciosa en el Mictlán es un murmullo que al amanecer nos acaricia la memoria, nos recuerda que estamos destinados precisamente al florecimiento. Como un río que fluye en la penumbra, la señora Chalchutlicue se desliza. Ella es la señora de la noche. Va puliendo las piedras y va haciendo que la tierra sea fértil y que las semillas contenidas en ella germinen. La lechuza presente también vuela en las sombras y con su canto nos va guiando, nos ayuda a transitar por esos laberintos del engaño, revelándonos la verdadera belleza, la sabiduría que está oculta precisamente ahí, hoy en el espacio del Mictlán. Bueno, pues bajo esta falda preciosa de Chalchutlicue, el agua ha de fertilizar las llanuras. Con ella aprendemos a fluir en la vida. Nos invita a ser como los mismos manantiales que se entregan a la tierra, que dan todo lo que son con generosidad.
en este abrazo acuático de Chalchutlicue florece la misma Xochiquetzal. ¿Han visto ustedes esas flores maravillosas que crecen en los ríos? ¿A poco no son bonitas? Bueno, pues hoy imagínense ese florecimiento ahí en medio del agua, en ese lugar de reposo y de silencio que es el Mictlán. Les tengo aquí preparado algo sobre el florecimiento y dice así: en el Omeyocan, allá en Xochitlicacan, crece el árbol del sustento y la señora Xochiquetzal se pasea. Ella es la advocación de la gran Tonacacíhuatl, es la chispa generadora, la creatividad intuitiva, el dulce aroma en piel juvenil, deleite del dios Ejecatl, que siendo el viento la acaricia, se arremolina en ella y desprende los aromas de la preciosa flor. Los colores caen como mariposas al Tlalticpac y en medio de los corazones de los macehuales se hacen flores. Qué bonito, ¿a poco no? Bueno, también fíjense que estamos pasando por momentos difíciles. Allá en Tlaxcala, en Puebla, se están quemando los cerros. Así que he preparado un canto para pedir a esta dualidad de Xochiquetzal y de Chalchutlicue por estas lluvias. Oh Xochiquetzal, flor preciosa, te imploramos en esta hora que tu risa juvenil despierte y que los corazones se llenen de amor, que la belleza florezca en cada rincón y que tu luz guíe nuestras manos creativas. Chalchutlicue, señora de las aguas, bajo tu falda de jade te pedimos que llueva sobre la tierra, que tus manantiales fluyan con generosidad y que cada gota sea un canto de vida nutriendo las raíces de nuestra existencia. Que cesen las llamas que acosan a las montañas, que el fuego que consume se transforme en luz y en tu abrazo de agua encontramos la paz que anhelamos, la fertilidad que renueva la esperanza, la vida que brota de la tierra sedienta. Oh dualidad sagrada, Xochiquetzal y Chalchutlicue, en este momento de plegaria te pedimos que unáis vuestros poderes. Me gustó eso. Que la flor y el agua se encuentren en un baile eterno de creación y renovación. Que el aire se llene de aromas florales y que el murmullo del agua nos envuelva, que cada ser en su esencia reconozca la fuerza de la vida, la creatividad que nace del amor y la fertilidad que brota del corazón. Oh diosas de la tierra y el cielo, escuchen nuestra súplica sincera, que la lluvia caiga como bendición y que en su caída las llamas se apaguen y el ciclo de la vida se renueve en el abrazo eterno de la flor y el agua. Y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicuase Xochitl. De la sangre de Xochiquetzal he nacido en el Mictlán y voy por la vida ofreciendo mis pétalos cual chalchuhuites. Brindo el aroma de un espíritu joven y osado, pues yo soy la gracia de la diosa creadora, de la hermosura exquisita, miel que se derrama en sonrisa que enamora, estrella que ilumina, pluma de quetzal, aroma que hipnotiza, flor de esperanza, de quien conmigo comparte la fortuna de ser un ser de Anáhuac. Bueno, pues si te ha gustado esta lectura, recuerda darme un like y suscribirte en mi canal. En YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Estamos en la oportunidad de ser esas flores que se abren para convertirse en semillas directamente o en un fruto que detona a los demás, que se comparte, que vibra con toda la fuerza. Recuerden que hoy, siendo Chicuase Xochitl, son la fuente que derrama creatividad, son belleza, son luz, son amor. La fuerza de voluntad tiene que ser una fuerza heroica que florezca, que sea un fruto que detona. Hoy tú y yo somos la flor y el canto. Un placer compartir. Hasta pronto, Timota. Y saludos a mi amiga Mar. Y por favor, todos
pídanle a la señora Chalchutlico y a Tlaloc que llueva para que esas montañas se apaguen, que ese fuego se convierta en una luz que nos recuerde que somos maravillosos y estamos aquí para cuidar este espacio-tiempo. Hasta pronto.